Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Esta es la narración de una conferencia que el señor Divaldo Franco ofreció hace algunos años. Son las reminiscencias de María de Nazaret, recuerdos importantes que se grabaron en su mente y en el éter. Abre tu mente, abre tu corazón y que esta historia provoque un cambio en ti. Aquella era una noche especial. Las estrellas cintilaban suavemente. Era el mes de Nisan, entre abril y mayo. Se anunciaba la primavera, pero vientos fríos del Hermón llegaban a la ciudad de Jerusalén, traídos por esa helada brisa, para después adentrarse en los inmensos desfiladeros. Ella esperaba noticias de un momento a otro, una noticia de angustia, información que le iría a despedazar el alma. Se entregó a Dios desde antes, en aquella noche especial, cuando supo lo que se tramaba por los corredores del palacio. Ella rogó al Dios de Israel que tuviera misericordia, que aligerara la carga de las aflicciones de su hijo. Ya la madrugada se anunciaba, cuando un joven ansioso tocó con desesperación la puerta, y ella, que estaba esperando la noticia, fue a abrirla con el corazón en las manos, esperando recibirla, escuchar esas palabras que le causarían gran sufrimiento. Cuánta angustia había en sus ojos. Era Juan que llegaba, el joven que fue tan cercano a Jesús. Estaba atónito y desfigurado. Le dijo: «Madre mía, lo aprendieron». Ella intentó decir algo, pero hay momentos en que las palabras pierden totalmente el significado. Ella se tambaleó y él solícito corrió y la sostuvo antes de que cayera al suelo. La trajo hacia su pecho, tratando de despertarla. Veía que las lágrimas le escurrían naturalmente de los ojos. María de Nazaret preguntó con voz trémula: «¿Y cuál es el crimen de mi hijo? ¿De qué lo acusan?» «De insurrección, señora. Lo llaman perturbador del orden. Justo en este momento él está ante Pilatos, que se acaba de lavar las manos, lo que me permitió venir corriendo para decirte la noticia que se nos avecina». María no lo podía creer. Al final, ¿cuál era el crimen que le imputaban? Él solo enseñaba a amar. Era verdad que él había dicho varias veces que él marchaba hacia el holocausto, pero el corazón de madre sabe confiar, y ella esperaba que Dios también tuviera misericordia de su hijo. De inmediato ella se adentró en la casa y regresó trayendo sobre la cabeza el pesado manto que las mujeres de Nazaret usaban para defenderse del frío de la noche. «Llévame contigo», le pidió a Juan en una solicitud marcada por la desesperación y el sufrimiento. Juan era muy joven, aún no cumplía los 18 años. Imberbe y soñador, le habló de la imprudencia de aquel deseo y del peligro que ambos corrían. Jerusalén era una ciudad de sedicia. Las paredes parecían oír. Había espías disfrazados por todos lados. Las huestes del César espiaban la ciudad y todos sus rincones. Era un riesgo injustificado salir a aquella hora de la madrugada. Además, ¿para dónde ir? ¿Qué podrían hacer una mujer viuda y un jovencito sin experiencia? Pero María insistió y le exigió: «Llévame al lugar donde dejaste a mi hijo». Por el camino
Mientras el viento de la noche susurraba una melodía de tristeza, ella repasaba en la memoria los últimos acontecimientos por aquellas mismas calles que ahora ella transitaba en el silencio de la noche. Ella lo veía entrar triunfante. Cabalgaba un asno que él mismo mandó traer de las tierras de más allá de los muros de la ciudad. Cómo es vana la ovación popular y cómo es voluble el éxito de la criatura humana. Durante casi una semana, él se entregó a la exaltación del pueblo y ahora, apenas 5 días después, andaba de un lado a otro bajo el señalamiento del populacho. Ella no lo podía entender. Recordó el momento en que las mujeres se arrancaban el velo, el manto, y algunas romanas se quitaban la paya y la ponían en el suelo a manera de tapetes sobre la vía por donde él caminaba con la multitud. Y en ese momento comprendió un detalle. No era él quien pisaba, era el animal, porque él estaba montado sobre su lomo, que era como un puente que unía la miseria humana con la grandeza divina. Y por eso ahora que ella recordaba todas aquellas escenas de alegría rápida, el corazón le dio un vuelco. Ya había subido la colina, los casi 50 escalones. Llegó ante Caifás. El palacio estaba desierto. Su hijo ya no estaba en ese lugar donde rápidamente fue juzgado por ese mismo pueblo a quien él tanto amaba. Después en la ciudad, alguien le dijo de forma indiferente que lo habían llevado a la cárcel, a aquella que cavaron en la roca viva, al lado de las aguas que se adentraban en Jerusalén, a través de aquel túnel especial siglos antes construido. La noche continuaba su marcha silenciosa y estrellada. La mujer nazarena se acercó a la entrada de la prisión, custodiada por un joven, más joven que su hijo. Era un legionario, la cabeza erguida, el pescuezo romano y grueso, la cabellera encaracolada y vestido con una intimidante armadura. Ella se acercó nerviosa al joven y le dijo: «Ahí dentro está un encarcelado que es mi hijo. Déjame hablar con él». Y el soldado que representaba el poder del César, la ley romana, la empujó con desprecio y sarcasmo, haciendo que ella perdiera el equilibrio y cayera golpeándose en la cabeza con la pared de piedra. Un hilo de sangre empezó a recorrer su pálido rostro. María no podía entender por qué Dios había abandonado a su hijo. No entendía por qué la divinidad pródiga de misericordia y esa justicia celeste de la que él tanto hablaba iba a preferir que él, en la condición de cordero, estuviera siendo conducido hacia el martirio. Se sentó ahí mismo y esperó. La noche de los desesperados parecía no tener fin. Tibiamente el sol comenzó a asomarse, se tornó ardiente durante el día y la triste caravana comenzó a atravesar la calle estrecha en dirección al Gólgota, el monte que parece una calavera, que queda ahí en los muros de la ciudad, a una altura aproximada de 15 metros. Ella aún no podía entender nada de lo que sucedía. Su hijo estaba transfigurado e irreconocible, la cabeza coronada de espinas, aquellas espinas de rosales silvestres arrancadas de las murallas donde se arrojaban los desechos de la ciudad. Esas espinas a Jesús le provocaron en los ojos unos rasguños sanguinolentos y sus labios tenían un extraño rictus. Se supo después que el tétano se le había instalado en el organismo gracias a esas espinas infectadas que se le clavaron en la cabeza. María no podía entender por una razón simple.
La justicia de Roma, aunque arbitraria, establecía que cualquier persona podía propiciar la revisión de una culpa, podía reabrir el proceso, y frente a la siniestra caravana iba un legionario que constantemente gritaba: «Si alguien cree que el inculpado no tiene culpa, que lo diga o calle para siempre». Nadie, ni una voz, ni una sola voz se levantó siquiera para defenderlo. ¿Dónde estaban los leprosos que él curó, los endemoniados que él liberara de los grilletes de la locura, los ciegos que recuperaron la visión, los que tenían los oídos sordos y ahora escuchaban el silbar del viento, las melodías de la naturaleza? ¿Dónde estaban aquellos a quienes él diera el pan material, que multiplicaron los peces para hartarlos? ¿Dónde estaban todos aquellos que lo acompañaron? Su ministerio fue público. Él no temía a la argucia, a la sagacidad y deshonestidad de la ley. Pregonó en lo alto del templo de Salomón, predicó en la sinagoga, en Cafarnaúm, habló en la plaza. El suyo era un mensaje transparente. Pero ¿dónde estaban sus beneficiados? María ignoraba que la criatura humana es así. Sonrisas cuando se beneficia e indiferencia cuando debe ayudar. Pero ella no podía creer que entre millares de personas, madres iguales que ella, que él arrebató a sus hijos de las garras de la muerte. No podía olvidar a la mujer que era repudiada por causa de su flujo hemorrágico, o a la viuda de Naim. ¿Dónde estaban todos aquellos que triunfantes juntos entraron a Jerusalén apenas hacía 5 días antes? Sus reflexiones eran rápidas y atormentadas, y cuando se dio cuenta, estaba en la cumbre, ante las vigas en forma de cruz. Narran algunos historiadores que debían pesar 70 kilos sobre los hombros débiles de ese hombre de 60 kilos y 1,75 m de altura aproximadamente, su cuerpo muy marcado por la vida llena de renuncias. Él cayó varias veces, y fueron las mujeres, siempre las mujeres, que vinieron a auxiliarlo. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Andrés? Estaban ella y la otra María de Jerusalén, la María de Magdala, la mujer equivocada que se arrepintiera, y Juan, el joven sin experiencia y tímido que lo amaba. Ella vio cuando a martillazos los clavos de 4 pulgadas le atravesaron los pulsos de las muñecas, rasgándole la carne y penetrando fuertemente en la madera rígida. Para ella eran como puñaladas que se clavaban en su corazón. Cerró los ojos y acompañó los rítmicos martillazos y los gemidos sordos que se le escapaban del pecho por los labios ligeramente entreabiertos. Abrió un poco los ojos y vio que él era erigido como una bandera despedazada al vendaval, y cuando la cruz fue colocada en el agujero, el cuerpo de su hijo cedió, y él no pudo evitar un gemido más fuerte, resultado de la asfixia por el colapso pulmonar. María creyó que enloquecería, porque era demasiado doloroso ver a su hijo colgado a ese poste del martirio. Fue ahí que la magia de la mente la llevó a recordar varios años atrás. Era casi una niña, tenía entre 16 y 17 años, que vivía feliz entre los suyos, en la romanesca y gentil Nazaret. En aquel entonces había solo una fuente central en la cual las mujeres se reunían para conversar, donde se iba a buscar agua o a donde acudían simplemente al caer la tarde para saber las noticias. Ella regresaba de uno de estos viajes al pozo
y apenas se acababa de sentar cuando tuvo una peculiar e indefinida sensación. Tuvo la impresión de que salía del cuerpo y que flotaba en un colchón de nubes, que voces evangélicas parecían cantar una sonata a lo lejos. Repentinamente, una voz que era fuerte como un trueno y tan dulce como la caricia de un beso, le habló al oído en un halo de luz. Señora, ave Señora, llena eres de gracia. El Padre Celestial quiere que tú seas la madre de aquel que traerá a la tierra el mensaje de liberación. Ella parecía no oír. Era como un sueño. Su pensamiento estaba lejos de la tierra. María tuvo una extraña sensación y evocó las palabras de los grandes profetas de la Biblia. Él vendrá, y cuando llegue, la tierra reverdecerá. Isaías, Nehemías, Josías, los grandes profetas hablaban de aquel Mesías que traería a la tierra el mensaje de verdad que haría felices a las criaturas de la tierra. Era ella apenas una sierva, y lo desconocía, pero descendía de la casa sagrada de David. Una vieja tradición rezaba que tenía la tarea de preservarse para el ministerio del templo, pero en ese momento de dulces emociones ante el ángel, ella apenas dijo: «Que se haga la voluntad del Señor», y después regresó al plano físico. Las lágrimas le llenaban los ojos, el pecho le ardía de tan extraordinaria emoción que sentía. Se casó con José, un hombre mayor que ella. Era viudo y tenía hijos de su primer matrimonio. Más tarde, cuando el embarazo era evidente y ella narró detalladamente al devoto esposo aquella visión extraordinaria que tuviera de aquel ángel que una noche la visitara, él fue tomado de infinita alegría y agradeció a Dios la honra súbita de tener en su hogar al embajador de los cielos. Ella continuó en aquellas reminiscencias. Recordó aquel pesado viaje hasta Betlehem, cómo había llegado ahí. Recordaba las tareas en las tierras del César, la búsqueda de un lugar para hospedarse, los síntomas del 9º mes del embarazo y la noche memorable del nacimiento de su hijo. Ella recordaba la música que solamente era audible para su corazón, la dulce presencia de los animales domésticos en la modesta morada. Después, la visita de los pastores que acudieron del campo. Y ahora delante de ella la cruz. Ella sonreía, recordando a aquellas visitas agradables que le alegraron el alma. El retorno a Nazaret, la visita de los llamados Reyes de Oriente, el sueño premonitorio de José para que llevase al niño a ser resguardado a la sombra de la Esfinge, el viaje a la región de Egipto, el retorno a Nazaret y la singular personalidad del Hijo amado, aquel niño de rizados cabellos y mirada triste, transparente como el cielo en primavera, las palabras emitidas de esos labios que raramente sonreían. Todo eso era un enigma para su tierno y dulce corazón de madre. ¿Cuántas veces ella le había preguntado: «Hijo mío, ¿qué haces?». Y él respondía: «Yo cuido los negocios de mi padre». «Yeshua, tu padre es Yosef». Él sonreía y no decía ninguna palabra. Estaba nítido en su mente el día que recibiera la visita de Isabel, la prima que quedara embarazada a edad avanzada por un sortilegio. Decían de una aparición a su marido Zacarías. Recordó que un día fue a visitarla y los 2 niños desaparecieron de sus vistas.
Ellos debían tener alrededor de 6 años, y al darse cuenta que ellos no jugaban por ahí, las dos corrieron a buscarlos. Fueron a buscarlos hacia una casita blanca, con rosas de sarón que adornaban la entrada. Desde ahí, vieron a los dos niños en el borde del monte en negro. Sus siluetas se dibujaban ante el crepúsculo. Ellas corrieron con miedo de que ellos cayeran si se asustaban. María se detuvo a mirar a su Yeshua, que apuntaba el valle hacia abajo. Parecía un general que explicaba a sus soldados la técnica de las batallas a trabar. Ella corrió a abrazar a su niño. Isabel hacía lo mismo con su hijo, y reprendiéndolo le dijo: «Yeshua, ¿no sabes que me preocupo por ti? ¿Qué haces aquí?» Y él le respondió: «Yo cuido los negocios de mi padre». «Tu padre Yosef ya está viejo». «¿A qué padre te refieres?», él le respondió. Y sin decir nada, solamente vio significativamente a Yohanan. Ya era de noche. Los dos niños entraron en la modesta casa y se durmieron. Al día siguiente, cuando Isabel se preparaba para regresar a su hogar, llamó a su hijo Juan y preguntó: «Yeshua, ¿no quieres venir con nosotros?». Él contempló el horizonte, el amanecer, y dijo estas significativas palabras: «No, es necesario que Juan vaya primero, yo iré después». Toda la vida de su niño estuvo marcada por esas extrañas informaciones, por esas palabras no dichas, hasta que oyó hablar de una voz que venía del desierto, de las márgenes del Jordán, el río que daba acceso al Medio Oriente y por donde las caravanas se adentraban a Israel. Betábara, también llamada la casa de paso, era el lugar donde se reunían los viajeros, y las noticias partían de allí por los correos verbales que se dirigían a las diferentes tierras. Se hablaba de un hombre viril y fuerte, de barba hirsuta, de cabellera desgreñada y mirada de lince, que protegía su desnudez con la piel de algún animal. Su cuerpo tenía la apariencia de un salvaje. Tenía atada a la cintura una cuerda, y él decía: «Arrepiéntanse y hagan penitencia. Han llegado los días terribles del Señor, y cuando Él llegue, yo no seré digno de desatar las cuerdas de sus sandalias. Yo soy aquel que predica en el desierto, que limpia las imperfecciones con agua, pero Él irá a bautizar con el fuego del Espíritu Santo». Y se hablaba que era Juan, Yohanan, que pasaría a la posteridad como el Bautista, por la simbología de la limpieza en las aguas del Jordán. Más tarde, su hijo la besó y no le dijo nada. Ella misma no tenía idea de la misión del ministerio de su hijo. Ella oyó hablar que sus mismos familiares querían arrojarlo de una roca en Nazaret y que por eso él desapareció de sus manos. Las noticias ahora venían de Galilea, la región pobre, de pescadores y viticultores, la agradable región de los vientos alisios y hermosos atardeceres. Le llegaban las noticias de que los mismos demonios furiosos se sometían ante su comando gentil. Las noticias ahora informaban que ciegos veían y paralíticos andaban, leprosos recubrían el cuerpo de salud. Y ella no lo podía creer. Decían que era su hijo, mas ella se acordaba de su pequeño y recordaba que un día que caminaban hacia las fiestas de Jerusalén, cuando él tenía 12 años, de regreso a casa ella lo había perdido. Preguntaba por él a José, que estaba en el grupo. El viejo compañero respondió que Jesús venía atrás
Ella regresó a buscarlo, se cruzó entre las mujeres y llegó hasta la puerta del templo y lo vio entre los doctores. Era como un sol que amanecía en la senectud de los llamados sabios del Sinedrio. Ellos le preguntaban y él contestaba sonriendo. Ella lo llamó asustada y cuando lo tuvo ante sí lo reprendió y le dijo: ¿Por qué te separaste de nosotros? Él respondió: estaba cuidando los negocios de mi padre. María comenzó a sentir celos de ese padre que le estaba robando a su hijo, que le quitaba las mejores horas de convivio, que salía para cuidar de las tareas de aquel padre. Ella se preocupaba porque, en la viudez, él asumió los compromisos de la carpintería de José, era responsable por el pan de ambos y ahora dependía de otros parientes. Le contaron que hacía pocos días él había subido al monte frente al mar y que en cierto punto paró y empezó a cantar el más notable himno de amor que la humanidad jamás conoció. María estaba feliz con las noticias de su hijo. Y ahí estaba ahora delante de él, colgado en una cruz, como un trapo oscilando al viento. Era demasiado para su corazón. Ella lo contempló y uno de los bandoleros que lo acompañaban en el sacrificio se volteó hacia él y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Y él le respondió: en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. María vio que una mujer ante el extraño lloraba. Se le acercó y, disminuyendo el propio dolor, le preguntó al oído: ¿este hombre es tu hijo? La mujer encapuchada movió la cabeza emocionada hasta las lágrimas y afirmando dijo: es mi hijo, es Dimas. Entonces, mujer, si mi hijo dice que a tu hijo le concederá el paraíso, cree, porque mi hijo es el Hijo de Dios. Aquella mujer cerró los ojos y buscó en la memoria dónde y cuándo había escuchado aquella voz. Hacía casi 25 años, cuando su hijo fue acusado de ladrón, y alguien comentaba en el pozo de Nazaret: no lo condenes. Mi hijo dice que nadie puede señalar con el dedo las heridas ajenas. Y ella, la madre del ladrón, amó a aquella mujer que defendía a su hijo. Era la madre de Dimas. Ella contempló la tristeza en el rostro de María, y las dos madres se abrazaron y lloraron hasta el momento culminante de la tempestad. Su grito se hizo oír en la noche de aquel jueves. Ahora todo era una confusión de pasiones. La muerte, bajarlo de la cruz, la inhumación cadavérica en el sepulcro de José de Arimatea, aún nuevo, que él había mandado cavar ahí al pie del Calvario, y las noticias confusas. Su mente ahora se fue a la casa de los amigos, la misma donde fuera la última cena, transformada en cenáculo, donde los discípulos estaban apanicados. Judas desertó a través del suicidio. Pedro lo negó y sentía vergüenza de sí mismo. Y los rumores, las noticias falsas aturdían los oídos en las calles de Jerusalén. Y fue allí, en ese mismo lugar, que ella vio al tercer día, con el rostro iluminado, a la antigua equivocada de Magdala. Madre mía, yo lo vi, él se me apareció. Santiago áspero volteó a verla y con ironía y sarcasmo le dijo: ¿se te apareció a ti? ¿A ti? ¿Tú crees que nosotros aceptaremos esa mentira? Primero él huyó, nos mintió y nos dejó en esta situación. Y luego vienes y nos dices que se te apareció a ti. Si él regresara como prometió, se le aparecía a su madre o a Juana, quien él decía amar.
pero a ti, nunca. María de Magdala comprendió que es muy fácil opinar sobre lo que los demás deberían hacer, pero es muy difícil entender los sufrimientos. Cuando la persona cae, rara es la mano que se extiende para auxiliar sin reproche, sin acusación. Ella nunca sería perdonada por los hipócritas, por haber sido apenas una mujer frágil, víctima de la corrupción de hombres rústicos. Ella comprendió todo eso, pero estaba dispuesta a rescatarse. Al salir del pantanal, se dejan siempre las huellas de los pies que van hacia la fuente purificadora, y María la de Magdala aún traía los pies enlodados de su pasado. La madre de Jesús se le acercó y abrazándola le dijo: ¿qué te importa la opinión de los otros? Yo sí te creo, yo creo que mi hijo se te apareció. Mi corazón de madre me dice que es verdad. Yo sí te creo. Y fueron las palabras de la madre de Jesús las que le dieron ánimo y regresó a Nazaret. Tiempo después, lentamente el antiguo grupo de discípulos fue desvaneciéndose. Después dijeron dos hombres que venían de Emaús que él se apareció en aquel lugar. Pedro y otros narraron lo que sucedió en el mar de Galilea, en aquella pesca, cuando atiborró la barca de peces hasta hacer que casi se volteara. Y María de Nazaret escuchaba aquellas noticias y se alegraba. Su hijo estaba vivo. Las madres saben lo que eso significa. Rápidamente los años pasaron. Comenzó el martirologio. Santiago fue degollado. Esteban ya había perdido la vida en manos de Saulo, el arbitrario representante del Sanedrín. Ahora María estaba con la cabeza cubierta por la nieve de los años. Y Juan llegaba ahora a la tercera edad. ¡Cuántas reminiscencias! María se preguntó, ¿dónde andaría aquel niño huérfano que Jesús colocó sobre sus piernas? Y lo tomó como ejemplo para decir a sus amigos que fuesen como los niños, para que de ellos fuera el reino de los cielos. Y Juan recordó aquel grito frente a la cruz cuando ella dijo: «Hijo mío, ¿qué te hicieron los hombres?». Él la miró con expresión trascendente y enigmáticamente le respondió: «Mujer». No la llamó madre en ese momento final. «He ahí a tu hijo». Miró a Juan y le dijo: «Hijo, esa es tu madre». En ese momento, él rompía los últimos lazos y construía la familia universal. Un día, Juan fue a Nazaret y la encontró enferma. Le propuso llevarla con él. Ella aceptó, y en esa casa que el amigo erigió, ella pasó a ser las manos de la ternura y de la caridad. Narraba a los viajeros cansados la historia de su hijo. Les hablaba de todo lo que estaba en su memoria. Les contaba las alegrías y los dolores. Pero un día llegó un leproso. Ella lo alojó en su hogar, le dio un caldo reconfortante, puso un bálsamo en sus heridas, le ofreció un lecho para descansar, y cuando el leproso al día siguiente salió, la miró y le dijo, según narra Humberto de Campos en La Buena Nueva: «Señora, tú eres la madre de Jesús, pero eres la Madre Santísima de la humanidad». A partir de ahí, ella es llamada la Madre Santísima de las criaturas infelices. Las noticias volaban de boca en boca y el número de los necesitados que la buscaban crecía día a día. Ella oyó hablar de las persecuciones de Nerón en el trágico año 67, en aquel agosto especial. Su corazón de mujer octogenaria ya no soportaba tantas aflicciones. ¿Por qué el odio? ¿Por qué tanto odio a los continuadores del mensaje de amor de su Hijo? ¿Por qué el amor provoca tanto odio?
Para María esa fue tal vez la noche de mayor nostalgia y amargura. Ella se sentó en la puerta para ver el mar a la distancia. Estaba sumida en sus reflexiones cuando llegó un peregrino. Se arrodilló a sus pies y empezó a conversar con ella. Su voz era suave y ella cerró los ojos para oírlo desde su corazón. Él le habló de esperanzas, de alegrías, de la felicidad de ser conciencia cósmica. Ella, asombrada, se preguntaba quién era él. Todos los que vienen hasta mí siempre vienen a pedir. ¿Quién será este extraño? ¿Dónde he oído esa voz? Y fue en ese momento que ella lo reconoció y se levantó. Era su hijo. Él seguía arrodillado ante ella. Las llagas en los pulsos lo confirmaban. Ella quiso agacharse para abrazarlo y él le dijo no, no, madre mía. De rodillas he venido a buscarte y he venido a ofrecerte mi reino para que allí seas la reina de los ángeles. Y en aquella madrugada María entró en delirio y en la nueva alborada ella la carcasa abandonó. Cansada de la tierra, sintió que flotaba, se sintió de nuevo joven, como aquel día de la Anunciación al caer la tarde. Ya no le pesaba el fardo de los años. María comprendió que se había liberado de la materia y que flotaba en el aire. Seres angélicos cantaban himnos de alabanza. Ella percibió que su pensamiento la llevaba a donde sea que ella quisiera. Entonces recordó el río Jordán y desde lo alto pudo ver la curva del río en pleno desierto. Parecía que el Jordán formaba un laúd y se imaginó que Jesús era el músico que cantaba y que sus aguas llevaban el mensaje de esperanza de la buena nueva. Se acordó de Nazaret, que súbitamente ahí estaba en su pensamiento, del Calvario. Se acordó de Roma, de los que se entregaron al martirio, y repentinamente estaba ante sus ojos la esplendorosa ciudad de los Césares, con su caserío de mármol, las calles pavimentadas, las literas siendo conducidas de un lado a otro entre la efervescencia de las personas. Vio el foro y un estremecimiento la llevó al circo máximo, y ella atravesó la tierra hacia lo subterráneo, y allí encontró un mar infecto de hombres, mujeres y niños aterrorizados, con las fieras enjauladas cerca de ellos, leopardos, tigres de Bengala, leones que traían de Asia. Era terrorífico. María ahí se detuvo pensativa durante horas, hasta que escuchó el vocerío de 150,000 espectadores, entre ociosos de Roma y la nobleza del patriciado. El circo máximo estaba repleto. Se abrieron los calabozos y María vio ante ella a aquellos que iban a morir. Estaban tan heridos que ni sabían por qué iban a morir. Vio a niños que se refugiaban en los brazos de sus madres aterrorizadas. María los miró a todos y entre ellos vio a una joven. Estaba estupefacta, pálida. Se acercó a ella y la abrazó. La joven se asustó y María le dijo: «Canta, canta, hija mía». La joven se estremeció. No escuchó con los oídos de la tierra, los escuchó en la acústica del alma. Escuchó a aquella voz que le decía: «Canta, hija mía, transforma los dolores de la tierra en alegría de los cielos. Canta, hija mía». Al principio, en tímido soliloquio, después balbuceando, ella empezó a cantar. Y cuando las puertas del martirio se abrieron, Roma enmudeció, porque aquel montón de infelices cantaba alegremente cada alma.
Las fieras los destrozaron a todos, pero en aquel agosto del 67 en Roma, en ese calor abrasador y en medio del silencio de los espectadores, una mano grandiosa en el mundo invisible escribió en el aire: Ave Cristo. Los que viven en la vida eterna te honran y te saludan. Y María ascendió, llevándose con ella la caravana de aquellos mártires, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Una antigua leyenda narra que en el oriente un estudioso de los astros descubrió una nova, pero en realidad era María entrando en la gloria de lo inaccesible. Cristianos de cualquier iglesia de formación de fe, de cualquier ideología, cuando escuchen que se habla de María, símbolo de la maternidad y del triunfo, ruéguenle, suplíquenle su bendición, porque ella, la Madre Santísima de la humanidad, la Rosa Mística de Nazaret, será siempre la abogada de los infelices, junto a su Hijo y el corazón paternal de Dios. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.